Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también, Padre querido, gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo y lo hacen a través de la radio, la internet o la televisión. Permita, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras o las opiniones o dichos de un hombre, pero sí esa palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios querido, habilítenos, capacítenos, prepárenos con su gracia, su misericordia, su bondad y su amor para que seamos receptivos a su verdad. Y esa verdad poderosa suya, oh Dios, anide en nuestro ser y el Santo Espíritu nos cambie, nos transforme, nos convierta y haga de nosotros personas arrepentidas que tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Háblenos, Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hay mucho que decir, siempre es poco el tiempo para hacerlo. Ya la semana avanza, así que tenemos que avanzar también. Hemos hablado durante estos días de la serie Transformados por su Espíritu y de manera muy específica de la palabra arrepentimiento. Y tomando en cuenta ese tenor, estamos trabajando con una frase que aparece en el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Hemos dicho también que en el libro de los Hechos, capítulo número 2, aparece el derramamiento del Espíritu Santo. El apóstol Pedro da un discurso. Hemos hablado de ese discurso y hemos dicho que el discurso tiene 4 partes. Número 1, esto es aquello, la primera parte. Es decir, esto es lo que Cristo dijo. Cristo habló de la promesa del Padre. La promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo, según Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Dios prometió derramar su Santo Espíritu. Ahora se cumple en el Pentecostés. Y Pedro está diciendo, esto que ustedes están viendo es lo que prometió el Padre, es lo que confirmó Jesús. Ahora lo estamos viviendo. Número 1. Número 2, inmediatamente Pedro habla de la resurrección de Cristo Jesús en su discurso del capítulo 2. Cuando termina de hablar de la resurrección de Jesús y las implicaciones de la misma, entonces pasa a mostrar y a presentar a Cristo como Señor y Mesías, como el Curios y como el Cristo. Dios que se hace hombre, Mesías el ungido, Cristo el ungido. Y el Mesías el ungido no es más que Dios que se hace hombre. Hemos dicho también que cuando Cristo estaba siendo bautizado, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y hemos hablado también en Salmo 2, versículo 7, que Hijo de Dios es un título que Dios establece por un decreto. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hebreos dice claramente, y más del Hijo dice, tu trono, Dios, cetro, etcétera, etcétera, etcétera. Presenta a Cristo como divino. En Juan 1, 1 al 3 dice que Cristo era el verbo en el principio. Y el verbo era con Dios, el verbo era ¿qué cosa? Dios. Y el verbo se hizo carne. Estamos mirando a Cristo como Dios que se hace carne, que se hace hombre. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Mi pregunta, ¿se hizo Dios carne, sí o no? Amén. Sí, entonces Pedro está estableciendo claramente que Cristo es el Señor. ¿Por qué Cristo es el Señor? En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, leamos rapidito. ¿Por qué Cristo es el Señor? ¿Por qué tiene el señorío? ¿Quién es este Cristo que es tan poderoso? Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, Él es, ¿qué cosa? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice ahora? Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice ahora? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice ahora? En Él subsisten. ¿Es Señor o no es Señor? Pues es Señor. Y a pesar de ser el Señor, se hizo hombre. Y vivió entre nosotros, murió en la cruz, resucitó y garantiza nuestra salvación. Interesante el discurso de Pedro. Pero llegamos a la cuarta parte del discurso, que tiene que ver con un llamado al arrepentimiento, y ahí estamos trabajando. Llamado al arrepentimiento porque la gente necesita tener un cambio en su mente. Mucha gente llegarán hasta el momento que Cristo llegue y estarán completamente perdidos. De allí la importancia del reavivamiento o del arrepentimiento. Asegúrese, querido, que usted es una persona arrepentida. Somos tan religiosos que a veces ni pensamos en la conversión. Las iglesias están llenas de personas muy religiosas, pero no han nacido de nuevo. Por eso muchas iglesias son un nido de grillos, un nido de pleitos, de conflictos, de contiendas. Y las casas lo mismo. Toda la miseria de los hogares se trae a la iglesia y la iglesia se convierte en un campo de batalla, ¿sí o no? Que me miró mal, que no me miró, ¿qué me importa si me miró? No, mira, ¿qué me importa? ¿Para qué yo que me miren? ¿Qué es lo que me van a mirar? Vaya y trate bien a la gente, aunque le trate mal a usted. ¿No es lo que dice Jesús? ¿Sí o no? Pues dejémonos de chismes. Vamos a entrar en el estudio de la Biblia, ¿verdad? A la gente le encantan los chismes, pero no hay tiempo para eso. En el discurso entonces, versículo 38, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que estamos estudiando en el tenor del llamado al arrepentimiento es la frase en el nombre de Cristo. Es imprescindible que usted como cristiano entienda esa frase. Esa frase establecerá la diferencia entre un cristiano exitoso y un cristiano fracasado. Establecerá la diferencia entre un cristiano con poder y un cristiano solamente que habla. La clave de la vida cristiana no son las palabras. Decía Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Cristo se iba, ¿qué fue lo que prometió? Manténganse en Jerusalén, que dentro de no muchos días recibirán, ¿qué dijo él? Poder de lo alto. Si usted es un cristiano, debe tener poder. Y ese poder es la persona del Espíritu Santo. Si usted es cristiano, tiene que ser arrepentido. Si usted es cristiano, debe haber nacido de nuevo. Si usted es cristiano, tiene que ser convertido. Pero si usted es el mismo bandido que llegó a la iglesia, pues que por favor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces necesitamos entender esto, porque en el nombre de Cristo está la clave. Si usted entiende la clave, querido, todo cambiará. Hay mucha gente engañada por el enemigo, no porque son malos, sino porque son débiles. Pero cuando usted descubre el valor de la frase en el nombre de Cristo, lo que significa en el nombre de Cristo, lo que es en el nombre de Cristo, lo que hasta donde llega es el significado de la frase en el nombre de Cristo, lo que puede ocurrir en la vida de una persona cuando comprende en el nombre de Cristo, ¿quién es ese nombre? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué los discípulos cuando comenzaron a predicar todo lo hacían en el nombre de Cristo? Y exaltaban el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que hay detrás del nombre de Cristo? Cuando usted es arrepentido, usted entiende, comprende el valor del nombre de Cristo. Número uno, vimos que el nombre de Cristo debe ser honrado, exaltado, levantado, invocado, etc. Número uno. Número dos, vimos también que en el nombre de Cristo se reciben muchos beneficios. Y hoy debemos entrar en el tercer aspecto. Yo le ruego que ponga cuidado, porque vamos a entrar en cosas prácticas de la vida diaria. Si usted es cristiano, en su vida debe tener poder la frase en el nombre de Cristo. Cuando usted ora, ¿cómo lo hace? En el nombre de Cristo. Cuando se siente atacado por un demonio, ¿qué es lo que usted dice? En el nombre de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando una persona está muy enferma, ¿qué usted dice? En el nombre de Cristo.
Y la clave suya siempre es en el nombre de Cristo. La pregunta, ¿qué significa eso? Trabajemos ahora, posiblemente hoy y mañana, con esta frase, en el nombre de Cristo, donde algunas cosas son hechas en su nombre a través de la fe en Él. ¿Qué cosa dice? Algunas cosas son hechas en su nombre a través de o por medio de la fe en Él. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a meternos con la ayuda de Dios o a introducirnos o como ustedes quieran, a sumergirnos en un estudio bien interesante y cuando se ponga más interesante vamos a terminar para que tengan que venir mañana. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Efesios capítulo 5 versículo 20. Trabajemos rapidito con esto. Efesios capítulo 5 versículo 20. Mire lo que dice la Biblia. Recuerde que estamos trabajando ahora en el aspecto de algunas cosas son hechas en su nombre a través de la fe en Él. Efesios 5:20. El apóstol Pablo dice, ¿cómo dice? Dando siempre gracias, ¿cómo dice ahora? Por todo al Dios y Padre, ¿y cómo dice? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro que se llama El poder de la alabanza. El autor se escribe, el apellido del autor se escribe Carothers, C-A-R-O-T-H-E-R. El libro nos enseña cómo y por qué dar gracias a Dios por todo. ¿El poder de qué? De la alabanza. Generalmente damos gracias a Dios por las cosas buenas que nos ocurren. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y las que no son muy buenas ni nos acordamos. Pero seamos sinceros. ¿Cuáles son las cosas que más te acercan a Dios? ¿Las buenas o las difíciles? Entonces hay que darle gracias a Dios por las cosas difíciles también. ¿O no? ¿Sí o no? Hay personas, oigan, déjeme leerlo mejor porque así usted no se ofende. Y si se ofende con Dios y no conmigo. Pelee con Dios. Ese será su problema, no el mío. Salmo 32. Vamos rapidito. Peléele a Dios, a mí no. Oiga, qué cosa linda este salmo. Y oiga lo que dice Dios. Debemos dar gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Pero para aprender a dar gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, tenemos que entender qué significa la frase en el nombre de Jesucristo. Y qué significa orar en el nombre de Jesucristo. Y qué significa vivir en el nombre de Jesucristo. Si entendemos el valor de la frase, comprenderemos entonces cómo dar gracias a Dios por todo. Y veremos el poder de Dios obrando en nuestra vida al agradecer por todo. Porque si estamos en las manos de Cristo, si estamos bajo el cuidado de Dios, no importa lo que nos ocurra, siempre será para nuestro beneficio. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Salmo 32, versículo número 8. ¿Qué dice el verso 8? Te haré, dice Dios, te haré, ¿qué cosa? Entender, ¿y qué más? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice Dios, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién se está comprometiendo? Dios. ¿Y qué dice el versículo 9? No seáis como el caballo. Mamacita linda. ¿Quién es lo que está diciendo? Dios. Peléele a Dios. ¿Con quién nos están comparando ahora? Con un caballo. En mi país, oiga, atienda. En mi país hay algo interesante, es la zoología en la manera de comunicarse. Si usted va a República Dominicana, compadre, a ver cómo digo esto sin meterme en problemas. Pero si usted va a la República Dominicana y alguien le dice, vaya caballo, no se ofenda. No, le están dando un piropo, le están hablando algo bueno. Tremendo caballo, te la luciste. Lo que le están diciendo es, wow, tú eres un tipo fantástico, tú eres fenomenal, tú eres especial. No se ofenda porque si le dicen caballo le están dando un piropo. Y si le dicen tú eres un león, le están diciendo que usted es más que un caballo, que usted es un tipo que la botó toda. Este tipo es un tigre, que usted se la sabe toda. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Bueno, hay otras palabras que yo no voy a decir, porque si se la dicen usted está fastidiado, compadre. Pero aquí el Señor está diciéndolo no en el sentido dominicano, lo está diciendo en otro sentido. Sigamos, dice el Señor, no seáis como el caballo o como el mulo. ¿Qué le pasa al caballo y al mulo?
Dice aquí, sin entendimiento. ¿Han visto los caballos en los campos de batalla? ¿Lo han visto o no lo han visto? No me diga que usted no ha visto nunca una película, por favor, porque no lo voy a creer. ¿No han visto que viene una caballería allá y otra caballería acá? Y estos tienen unas lanzas con la puya para enfrente. Y estos benditos caballos vienen y se tiran encima de las lanzas y se atraviesan y se matan. ¿Por qué este caballo no se para y dice, espérate un momento? Dice alguien, esa cuestión no la van a apoyar, vamos a pararlo aquí todo el mundo. No, ellos siguen y lo atraviesan los caballos, nada lo detiene. Eso sí o no es así. Y una espada enfrente haciéndolo así, el caballo sigue para encima. Y una lanza y el jinete lo clava y el caballo se tira encima de la lanza y lo atraviesan y lo matan. ¿Qué le falta al caballo? ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que esto duele menos si se dice con un poco de gracia? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el papá le dice al chiquito, con la botella en la mano, si un día te veo a ti con una botella en la mano, te rompo la boca. Pa, 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 pa. Oye, qué barbaridad. ¿Me están entendiendo? Esto hay que decirlo así con gracia, porque la gente está viendo una desgracia por no hacer como manda Dios. Y sigue diciendo, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados, como dice, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y qué dice ahora? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Lo dice o no lo dice? Hay personas que solo se acercan a Dios cuando le rompen una pierna. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dele gloria a Dios si ya le rompieron la pierna. Acérquese a Dios. Que el negocio se quemó, que fracasó todo. Y entonces ahí, ay Dios mío, ven mi negro, yo estoy aquí esperándote a ti. Yo prefiero ir cuando las cosas están bien. Porque si algo se descompone, ya yo estoy en las manos del Señor. Y duele menos y Dios le da a uno sabiduría para salir del problema. ¿Es así o no es así? Vamos a leer recuerde que estamos trabajando en el nombre de Cristo y estamos trabajando con la frase darle gracias a Dios por todo. Usted aprende a darle gracias a Dios por todo cuando usted está conectado con Dios. Isaías capítulo 50, terminemos esta parte aquí, porque que cada cosita es una bendición, pero no hay tiempo para tanto. Isaías capítulo 50. Dad gracias a Dios por todo significa que estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios y no importa lo que me ocurra, mi vida estará siempre enfocada en Dios. No me voy a enfocar en los problemas. Isaías capítulo 50, versículo número 10 y versículo 11. Las personas que deciden vivir en el nombre de Cristo, las personas que deciden vivir para dar gracias a Dios por todo, son personas que viven conforme a la luz que Dios enciende, conforme a la luz que Dios establece. Pero las personas que dicen que no, entonces viven conforme a la luz que ellos mismos hacen, a la luz que ellos mismos encienden. Y por eso sus vidas, tarde que temprano, se convierten en una miseria. Versículo 10, Isaías 50. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y apóyese en su Dios. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis, ¿qué cosa? Fuego. Y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. ¿Y qué dice? De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que el versículo está diciendo? Dios está diciendo, mire, vengan y caminen conforme a la luz que yo encendí. Apóyense en mí, vengan conmigo. De lo contrario, si quieren vivir a la luz que ustedes encendieron y conforme a la antorcha que ustedes hicieron, no hay problema. Sigan por ahí y ustedes verán que al final morirán hechos pedazos. ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida?
Entonces la vida está en Cristo Jesús. Queridos, ¿se entiende lo que estamos diciendo o no se entiende? Los arrepentidos, los nacidos de nuevo, los convertidos, viven conforme a la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué cosa? A mi camino. Si es una lámpara y una lumbrera, entonces me está iluminando el camino. Isaías capítulo 29. Ya que estamos aquí mismo, mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 30, está ahí al ladito, versículo 21. Mire qué cosa linda. Isaías 30, 21. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tus oídos oirán a tus espaldas, ¿qué dice? Palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y yo digo, alabados el nombre de Dios. ¿Qué estamos estudiando en este lugar? El camino de Dios, lo que Dios enseña. Si usted decide hacer como Dios dice, ¿quién se compromete con usted? Dios. ¿Con quién se compromete usted? Con nadie, porque usted no puede comprometerse porque usted no puede hacer nada. Sin mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. Y entonces, Filipenses 2:13 ahora. Mire lo que pasa ahora entonces cuando usted se somete a Dios. Recuerde que estamos con la frase, dad gracia a Dios por todo. Filipenses 2:13. ¿Qué dice el versículo 13? Porque Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. Lo bueno que usted hace, ¿quién lo produce entonces? Dios. Y lo bueno que usted hace, ¿quién lo produce? Dios. Entonces, cuando usted aprenda a vivir en Cristo, usted dará gracias a Dios por todo. Hasta por lo que usted no entienda. ¿Recuerdan a José en Egipto? ¿Se acuerdan de José o no se acuerdan de José? ¿Los hermanos lo vendieron o no lo vendieron? ¿Se quejó? No. ¿Llegó a la casa de Potifar? Sí. ¿Era un esclavo? Sí. ¿Se quejó? No. ¿Llegó a ser administrador de la casa de Potifar? Sí. ¿Se quejó? No. ¿Se le ofreció la esposa a Potifar? ¿Sí o no? ¿Se quejó? Sí. Así sí se quejó, compadre. Si aprendemos a quejarnos de lo malo y a callarnos de la cosa mala, oiga, ¿qué lío este? Si aprendemos a quejarnos de las cosas buenas que nos ofrecen, pero que son malas, tendremos victoria y tendremos valor en la presencia de Dios. ¿Se le ofreció la doña o no se le ofreció? ¿Qué dijo el muchacho? Espérate un momento, mujer. ¿Cómo haré yo este grande mal contra Dios? ¿Quién estaba en primer lugar en la cabeza de este muchacho? Dios. No es el hermano, ni el primo, ni el sobrino. No. Dios. ¿Lo mandaron a la cárcel? ¿A la cárcel de quién? De Faraón. ¿Y quién era el director, el jefe de la cárcel de Faraón? Potifar. ¿Y quién terminó siendo el líder de la cárcel? José. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se quejó? No. ¿Terminó siendo el segundo de Faraón? Sí. Dios tiene grandes planes contigo, pero te quejas tanto que atrasa el plan de Dios. Hay que aprender a callarse la boca. ¿O no? ¿Sí o no? Si usted quiere ser un atleta y desde que le dan 2 carreritas que se le está saliendo el alma por la boca, ya no vuelve más, pues va a seguir siempre ahí gordiflón y sin una vida hecha una mujer. Métale duro, porque el que quiere cuerpo bonito, mamá decía que el que quiere moño bonito tiene que aguantar sus jalones, ¿o no? ¿O no? ¿Verdad que me están entendiendo? Esto hay que decirlo con gracia porque es la vida suya, querido. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Efesios capítulo 5, versículo 20. Me gusta ese versículo porque la gente no lo quiere vivir. ¿Qué pasó? Vaya y dígale, Señor, gracias por esta situación. Sigamos. Donde algunas cosas son hechas en su nombre a través de la fe en Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Vamos rapidito. Dice el versículo 17. ¿Qué dice Pablo? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿cómo dice ahora? Hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué cosa dice? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La pregunta, todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Pero, ¿qué significa eso? Y aquí comenzamos. A partir de aquí, las cosas se van a poner un poco más complicadas. A partir de aquí es posible que usted se irrite o se moleste. A partir de aquí es muy probable que usted me mire con malos ojos. En mi país dicen, tal vez me corte los ojos. Después le explico lo que es cortar los ojos. Pero es necesario. ¿No se han dado cuenta que la medicina que cura es la que más duele? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se han puesto alguna vez una inyección de hierro? Póngasela para que vea lo que es bueno. Póngasela. Pero es hierro, compadre. Usted necesita el hierro. ¿O no? O tómese su pastillita. Pero me encanta que usted se ponga una inyección de hierro. Usted, yo no. Póngaselo usted. Eso le sube la defensa y la hemoglobina rapidito. Yo no necesito esa cuestión que me suban hemoglobina. Yo la tengo muy bien. Pero aquí le voy a poner una inyeccióncita de hierro y le va a doler. La pregunta es, ¿qué significa en el nombre de Cristo? Cuando un cristiano hace las cosas en el nombre de Cristo, ¿qué significa eso? Hay 3 cosas importantísimas y aquí comenzamos. Le ruego en el nombre de Cristo que por favor ponga atención. Usted necesita esto. Yo necesito eso. Su esposa necesita eso. Su esposo necesita eso. Sus hijos lo necesitan. Sus amigos lo necesitan. Su iglesia lo necesita. La sociedad lo necesita. El país, el mundo. La razón por la que el mal crece y las tinieblas cubren la tierra es porque los cristianos no han querido vivir en el nombre de Cristo. Ni han querido hacer las cosas todas en el nombre de Cristo. Si entendemos lo que significa en el nombre de Cristo y esta noche decidimos vivir como Dios decide, como Dios determina, veremos cómo el poder de Dios a través de nosotros cambia la vida de los que nos rodean. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Los apóstoles hicieron milagros y maravillas en el nombre de Cristo? ¿Sí o no? Se cambió la vida. Por ejemplo, cuando Pedro predicó ese sermón, 3,000 personas se bautizaron. Pedro predicó en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. ¿De quién predicó? De Cristo. ¿A quién exaltó? A Cristo. ¿Quién levantó? A Cristo. ¿Quién fue el foco y el centro? Cristo. Y él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y Cristo no miente. Entonces, ¿cómo puedo exaltar y levantar a Cristo en mi vida? Viviendo en el nombre de Cristo. Y haciéndolo todo en el nombre de Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo será una familia donde los hijos se críen en el nombre de Cristo? ¿Cómo será esa familia? ¿Cómo será una empresa donde las cosas se hagan en el nombre de Cristo? ¿Cómo será la vida de una persona que la viva en el nombre de Cristo? Hay 3 cosas importantes. Y este secretito lo descubrí en un maravilloso libro que se llama El deseado de todas las gentes. ¿Cómo se llama el libro? Y el pensamiento me gustó tanto que lo escribí aquí, mi Biblia. Porque no quiero ni un momento que se me olvide el valor y el significado de ese pensamiento. ¿Se lo puedo leer? ¿Se lo puedo leer? Toda la Biblia es una belleza. Y en la Biblia encontré la grandeza del nombre de Cristo. Y esta persona escribió un pensamiento tan hermoso que me resume la grandeza que la Biblia me enseña. Dice el pensamiento: pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa, número 1, que hemos de aceptar su carácter. ¿Aceptar qué cosa? Su carácter. Número 2, manifestar su espíritu. Y número 3, realizar sus obras. Número 1, aceptar qué cosa? Su carácter. Número 2, manifestar qué cosa? Su espíritu. Y número 3, hacer qué cosa? Sus obras. ¿Decía o no decía Pablo en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos en el nombre, todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Cristo? ¿Lo decía o no lo decía? Entonces, nuestro carácter debe reflejar ¿a quién? A Cristo. Nuestra vida debe manifestar el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y debemos estar involucrados en la obra de Dios.
entonces la gente verá que vivimos en el nombre de Cristo. Y hay un poder que no es humano que nos acompañará. Hay un poder que no es humano que actuará en nosotros. Hay un poder que no es de la tierra que trabajará en nosotros, por nosotros, y entonces nos tomará a nosotros y hará que la vida de otros sea una vida de éxito y de victoria por el poder que Dios ha puesto en nosotros. Se llama Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? Estábamos en Canadá, en una iglesia en Toronto, Canadá, y una noche vino una familia y se nos acercaron. Había 2 niñas, un varoncito, el papá y la mamá. Y bueno, vinieron, yo no los conocía. Es posible que nos estén mirando ahora en Toronto, en Canadá. Ellos vivían en España. Y vinieron y bueno, y el esposo vino, me dio la mano, y me abrazó y vino el esposo, y vinieron los chiquitos. Me trataron como si nos conociéramos de mucho tiempo. Ellos me habían visto mucho a mí, pero yo nunca lo había visto a ellos. Así que nos sentamos a hablar. Pastor, nosotros venimos me dijeron, la ciudad de España, y allá por el internet siempre veíamos sus sermones y lo copiamos y lo regalamos, y mire, mi vida cambió, la vida de mi esposa, mis hijos, bueno, y comenzaron a contarme todas las cosas que me han pasado. Y contar experiencias de otra gente y de lo que pasó con el otro, lo que pasó con el de para allá. Pasamos un ambiente lindísimo. Al final hasta la chiquita, la de en medio que tenía que bautizarse, se bautizó. El varoncito de la semana anterior se había bautizado. Una familia preciosa. Y entonces comenzaron a contarme cómo eran las cosas antes y cómo eran las cosas después que decidieron vivir en el nombre de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Y así llegan correos y llegan informes de cualquier lugar del mundo, cómo las personas cambian al decidir vivir conforme al nombre de Cristo. Número 1, las personas que viven en el nombre de Cristo reflejan el carácter de Cristo. Aceptan el carácter de Cristo. Se enamoran del carácter de Cristo. Número 2, en sus vidas manifiestan el Espíritu de Cristo. Y número 3, se envuelven, se involucran en la obra de Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y en la medida que usted ve el Espíritu trabajando en usted y ve cómo la vida de la gente cambia, la vida suya cambia, la de su familia también. Y se nota el poder de Dios obrando en usted. Y lo interesante es que personas que no le conocen, personas que no saben ni quién es usted, cuando se le acercan, se dan cuenta que el Espíritu de Cristo mora en la vida suya. Y vienen y le preguntan, ¿usted es cristiano? Sí. Hasta la gente que andan en su poca vergüenza se le acercan y reconocen que, ¿me entiendes? Porque este mundo está lleno de cosas raras. Pero ellos se dan cuenta que algo bueno, interesante está pasando en la vida suya. ¿Le gustaría vivir en el nombre de Cristo? ¿A cuánto le gustaría vivir en el nombre de Cristo? Mire qué cosa linda enseña la Biblia. Por eso me gusta tanto la Biblia. San Marcos capítulo 16, mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Vamos rapidito, a ver si podemos cubrir un poco más. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Estamos estudiando la Biblia y confirmando lo que Dios enseña. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Jesús está despidiendo y entonces Jesús dice, ¿cómo dice el versículo 17? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice Cristo? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué cosa dice? Y sanarán. ¿Está hablando Cristo o no está hablando Cristo? ¿Miente Jesús? No. ¿Usted cree en Cristo Jesús? ¿Verdad que el Espíritu repartió dones a los cristianos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los dones espirituales son habilitaciones sobrenaturales para luchar contra seres sobrenaturales. ¿Hay una guerra contra los demonios, sí o no? ¿Dónde viven los demonios? Algunos dicen, en el infierno. Infierno, oiga lo que dice la Biblia. Infierno. Masita linda, compadre. Bueno fuera que anduvieran por allá, quién sabe dónde, pero... San Mateo capítulo 12, vamos rapidito. San Mateo capítulo 12. Ay, mamá, en el infierno. San Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice el Señor Jesús, ¿cómo dice?
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? Ahí, mamá. ¿Y dónde vive entonces? Mamacita. Y ahora, cuando el espíritu inmundo sale, ¿de dónde? Entonces tenga cuidado de ver quién está dentro del que está al lado suyo. Son unos tigres, nosotros somos muy astutos, ¿eh? Siempre pensamos en el de al lado, pero ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué dice el espíritu inmundo? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo le llama al hombre? Mi casa. ¿Por qué necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová? ¿Por qué necesitamos vivir en el nombre de Cristo? Para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo y no más templo de los demonios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una desfachatez tan grande. Le dije que esto iba a doler, y aquí vamos. Hay una desfachatez tan grande en el mundo religioso que la gente vive en pecado y cree que está caminando bien con Dios. ¿Sí o no? Fornicando, adulterando, bebiendo, parrandeando, fumando, usando alcohol, usando droga, todo tipo de vicio y aparentando. Mire, respétese, por favor. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? No me diga a mí. San Lucas capítulo 10 versículo 17. No me diga nada, vamos a seguir estudiando la Biblia. Lucas 17. Vamos rapidito, hay mucho material y poco tiempo para hacerlo. Pero siga. El chismoso siempre quiere que le den vuelta al chisme. Vamos a la Biblia, Los discípulos, mi pregunta, ¿los discípulos aceptaron a Cristo? ¿Sí o no? ¿Se entregaron a Cristo? ¿Caminaron con Cristo? Entonces ahora que están con Cristo salen a predicar en el nombre de Cristo. Y miren lo que le pasó. Y San Lucas 10, 17. ¿Cómo dice el 17? Volviendo los 70, ¿con qué dice? Con gozo, diciendo, Señor, ¿qué dice ahora? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mi pregunta, ¿necesitamos vivir en el nombre de Cristo? ¿Sí o no? Hermano, hermana, amigo, amiga, no le dé temor ir a donde la persona que sea y pedirle perdón si usted le ofendió. Arregle sus cosas. Arregle sus cosas. Vaya sin ningún temor. Arregle sus cosas. Arregle sus cosas. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará a ustedes sus ofensas. Seamos honestos. ¿Verdad que vivimos con 60,000 problemas en el corazón? ¿Sí o no? Sea sincero, ¿sí o no? Sea sincero. Haga una lista, comience su lista. La gente con lo que tiene que hacer, arreglar las paces, hacer las cosas. No, porque yo no lo ofendí, fue a mí que me ofendió. ¿Y qué importa? Vaya y pídale perdón. ¿Qué me importa a mí quién fue que ofendió? Vaya y pídale perdón. Arregle sus cosas. Arregle sus cosas. Cuando usted rompe un principio categórico de la Biblia, usted está en problema. Si Cristo dice, querido, hay que brincar, déjese de estar preguntando. Empieza a brincar y después que usted está brincando y ya está sudando, Señor, sí, esto está bueno, brincar. Qué bueno, mijo. ¿Y para qué estoy brincando? Porque usted está brincando y ya está sudando. ¿Me entendieron? Ah, mi hijo, el brincar hace bueno para la salud. Oh, fantástico. Seamos sinceros, ¿verdad que cositas, pequeños detallitos en la vida cristiana no lo estamos cumpliendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el nombre de Cristo significa que aceptamos su carácter. ¿No dijo Cristo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Toleró Cristo a Judas? ¿Lo toleró o no lo toleró? ¿Lo aguantó hasta el último día? ¿Sí o no? ¿Nos dio Cristo el ejemplo para que nosotros seamos así como Él? En el nombre de Cristo significa que manifestamos su Espíritu. El mal espíritu se nos va y viene el Santo Espíritu a morar en nosotros. Entonces el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces el Espíritu nos transforma cada día a la imagen y semejanza de Jesús. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu en nosotros. Pero necesitamos tomar la decisión de hacer como Dios quiere que hagamos. Dar el paso de confianza en Dios. Por eso es tan importante entender lo que significa en el nombre de Cristo. En tu nombre, dijeron los discípulos, hasta los demonios se nos sujetan. Cuando usted rompe el yo, cuando rompe el egoísmo, cuando usted se quita de en medio y coloca a Cristo en el centro, cuando usted empieza a pensar con la mente de Cristo y no con la suya, entonces los demonios se tiemblan, se estremecen y se asustan. Porque ahora es Cristo en usted, la esperanza de gloria, quien vive a través de usted. Y contra Cristo no hay demonio que pueda. Ahora su primer pensamiento no es, ¿qué me conviene? ¿Qué yo quiero? ¿Qué voy a hacer? No, un momento, no. ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga? Al hacer esto, ¿cómo estoy glorificando a Jesús? Al ponerme esta ropa, ¿estoy glorificando a mi Señor? Al comerme esta comida, estoy glorificando a mi Señor. Al ir a ese lugar, este viaje glorifica a Dios. Mis amigos y mis amistades, mi relación con ellos glorifica a Dios. Porque si no glorifica a Dios, si no exalta a Cristo, no lo voy a hacer. Y si la relación amistosa que tengo con la gente no es para la gloria de Dios, comienzo a cortar. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? En el nombre de Cristo. Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 8. Pedro llega al templo de la Hermosa, ya vimos, y en el nombre de Cristo sana a un cojo. En el capítulo 4, versículo 10 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Cristo. En el capítulo 16, versículo 18 de Hechos, mire lo que dice. Esto es muy importante, queridos, porque esta es la vida práctica. Hechos 16, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, ¿qué cosa? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿La muchacha estaba endemoniada, sí o no? Cuando usted decide vivir entregado a Cristo y consagrado a Cristo y dedicado a Cristo, hasta los demonios que se presentan, al notar quién vive en usted y el Espíritu que reposa en usted, entonces los demonios se estremecen cuando usted le presenta el nombre de Cristo. Pero espere, déjeme explicar algunas cosas para que usted no se vaya a confundir. Y escúcheme muy bien. En el mundo espiritual existe lo que se llama derecho legal. ¿Cómo se llama? Si usted compra una casa, ¿tiene que pagar la casa sí o no? ¿Sí o no? Y hace un contrato de compra, ¿sí o no? Si usted renta una casa, usted hace un contrato de renta y tiene derecho de vivir en esa casa. Tiene derecho legal, hizo un contrato, lo firmó, pagó un dinero y comenzó a vivir ahí. Usted tiene derecho legal de vivir en esa casa. Hay personas que le dan derecho legal al demonio para vivir en sus vidas. ¿Sí o no? Y ahora viene usted a luchar con esa persona que tiene el demonio. Espere un momento. Si la persona que tiene mal espíritu quiere entregarse a Cristo, quiere vivir para Cristo, quiere servir a Dios, tiene todo el derecho de buscar la ayuda necesaria. Y hay que buscar la forma de ayudarle. Pero la pregunta que yo me hago es, no, mire, pastor, que allá en la esquina, en mi barrio, hay una mujer que se le monta el demonio. Camine, vamos para allá. ¿A buscar qué? Si la señora, ese es su trabajo y está bregando con eso. Ahora, la señora quiere liberarse de eso, entonces hay que ayudarla. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Habían o no había muchísimos endemoniados en la época de Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué no los libertó a todos? Porque no todos buscaron la ayuda. Hay hermanos que se meten en donde no le importa, en donde no lo han llamado. Y viven hechos pedazos. Porque se metieron en un territorio sin ninguna autorización. Bregar con endemoniados es una ciencia. Y usted debe aprender los principios de esa ciencia. Y quiero saber lo que le estoy diciendo. Porque lo he vivido y lo viví en mi niñez y mi adolescencia. Derecho legal. Así que cuando le dicen,
Ah, que lleno, hay señora que se le montó el diablo, camina para allá. Espérate un momento. La señora pidió que vayamos a orar por ella. La señora acepta estas oraciones por ella. Está buscando ayuda para que el Señor la liberte. Quiere entregarse al Señor. Esta muchacha venía detrás de Pablo y detrás de Silas. Venía gritando, estos son siervos de Dios Altísimo. Escuchen, lo están predicando. Venía a fastidiar a Pablo y a Pedro, ¿sí o no? A Pablo y a Silas, ¿sí o no? Se metió en el territorio de ellos. Entonces, como viniste y te metiste en el territorio de nosotros, entonces ahora te viene encima esto. Ahora la pregunta mía, si la muchacha se hubiera ido a otro lado, iba a ir Pablo corriendo, hey, ¿dónde está la muchacha? No. Te metiste aquí, pues aquí vamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Aquí estamos trabajando y hablando. Ustedes no saben cuánto sangre hay en este lugar y cuántos están ahí afuera, cuidando y protegiéndolo todo. Y en algunas campañas han venido personas con espíritus malos y se tranquilizan y después entonces brota y comienza la cosa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Vale la pena vivir en el nombre de Cristo, sí o no? Mire, querido, protege su vida, su familia, su casa, todo. El tiempo ya se nos acabó. Queridos, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Personas con el demonio, pero personas finas, sin alboroto y sin muchas cosas. Una vez estaba dando una campaña en una ciudad, en una iglesia. Era un jovencito. Estaba estudiando teología, tenía 20 y tantos años. Recuerdo eso, un martes. Vino, le voy a empezar esta historia, cuando se interese más, la voy a dejar para seguirse la mañana. Así van a tener que venir mañana, ¿no? Este señor se llama Santiago, yo no sé si está vivo o está muerto todavía. Oigan, esta historia que es rara. Estamos en la universidad y siempre en la universidad se hacen campañas de evangelismo y los estudiantes son los que tienen que predicar. Así que me dijeron, hey, tiene que predicar. La ventaja es que ya venía predicando desde la capital. Y bueno, se me hacía un poquito más fácil porque ya había pasado muchas vergüenzas predicando y ya había pasado menos vergüenza. Entonces ese martes de noche estábamos predicando y venía para la iglesia un tipo que había hecho un pacto con el demonio, con el diablo. Y en el pacto se terminaba donde él tenía que entregarle un hijo al demonio y el demonio le dio lo que le había prometido. Y cuando llegó el momento de entregarle al muchachito, el tipo quiso jugarle al revés al diablo y vino para la iglesia como para relajar al diablo. Tenga cuidado. Y llegando a la puerta de la iglesia, ¡buf! El tipo cayó al suelo y empezó a arrastrarse como si fuera una culebra. Pues lo agarraron y lo llevaron a un patio de un colegio que había al lado de la iglesia y ahí el demonio comenzó a hablar. Una voz muy estereofónica, bien interesante. Mientras fuera hay un grupo luchando y orando y yo estoy aquí dentro de la iglesia predicando. Los que estamos dentro de la iglesia no sabemos lo que está pasando, pero los que están allá afuera saben con quién están luchando. Bien, cuando aquí estoy predicando mi sermón y todo, y veo ese corredero, porque se armó un corredero por allá afuera. Bueno, aquí está todo el mundo concentrado en el sermón y los chismosos, y los otros están afuera bregando con el problema. Terminé de predicar y, como es lógico, yo también quiero ver qué es lo que está pasando. Compadre, cuando salgo por la puerta de atrás, ay, Señor mío, salí por la puerta de atrás y allá veo un grupo de hermanos orando y cantando y orando y clamando y el tipo en el suelo con la boca llena de espuma y hablando y hablando y hablando. Y entonces le preguntaron qué era lo que pasaba. Mi madrecita. Mañana le sigo la historia, ¿le parece? Y entonces el demonio decía, una voz muy, muy educada, este hombre hizo un trato conmigo hace 20 años. Y yo he cumplido con la parte del trato, etc. Y ahora él tiene que entregarme el niño y no me lo quiere entregar. Y empezó a hablar el diablo y hablar. Y allí aquello se estremecía, aquello se puso, pero ardiendo. Compadre, la gente como que la coyuntura se le aflojaban. No se crea que paja de coco. No se crea que, bueno, en dominicana significa no es fácil. Un mexicano diría, no es una enchilame otra. No, si usted no se ha visto de frente con el enemigo, usted no sabe algunas cosas. Lo bueno es que ya usted estuvo en la presencia de Dios.
en comunión con Jesús y arrodillado delante del Todopoderoso. Ya no hay nada que temer. Empezamos a orar y a cantar, y el demonio gritaba, hasta que al final, estábamos un grupo bien grande, cuando levantaban la mano y oraban, el demonio lloraba, gritaba hasta que el demonio se fue. Y entonces el hombre se despertó y preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi pregunta para usted, porque ya terminó el tiempo, ¿le gustaría vivir en el nombre de Cristo? ¿Cuánta gente sufre a su alrededor? ¿Cuántos amigos suyos son esclavos de cosas porque usted no vive en el nombre de Cristo? ¿Cuántos niños con padres vivos sufren? El enemigo les hace daño porque los padres no han vivido en el nombre de Cristo. Yo quiero orar esta noche solamente por los padres. Yo quiero ver en pie todos los padres que a partir de hoy quieren vivir en el nombre de Cristo. Romper sus agendas, poner a un lado sus intereses, enfocarse en el Señor Jesús, vivir de todo lo que Dios dice y hacerlo todo en el nombre de Cristo. De una manera muy especial, si hay algún padre o alguna madre que en el pasado caminó con el Señor Jesús y sabe que se retiró, se fue lejos de Jesús, yo le voy a pedir a ese padre o a esa madre que si en esta noche quiere acercarse a Jesús, que venga al frente conmigo. Si eres un padre o una madre y tú sabes que te retiraste de Dios, que te alejaste del Señor, ven al frente conmigo y dile a Dios, a los ángeles, a los demonios y al mundo entero, de hoy en adelante yo quiero vivir en el nombre de Cristo. Pasa al frente con nosotros. Preséntate delante del altar del Señor y dile al universo, a partir de hoy mi vida, yo viviré en el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay algún otro padre, alguna otra madre que como ellos quieren? Venga aquí al frente conmigo, amigo mío. ¿Hay algún otro padre, alguna otra? Alabado sea Dios. Adelante, pase al frente. Si es un padre o una madre y quiere decir, bueno, yo desde hoy en adelante me reconcilio con Dios. Me fui lejos, sí. Me aparté del Señor, sí, pero yo hoy me arreglo otra vez con Dios. A partir de hoy quiero vivir en el nombre de Cristo. Que en mi vida se refleje el carácter de Cristo. Que en mi vida se manifieste el Espíritu Santo. Y quiero participar y hacer las obras de Cristo. ¿Hay algún otro padre, alguna otra madre que se ha alejado del Señor y necesita esta noche hacer esa decisión? Desafíe a la gente. Y hermanos queridos, cuando los llamados se hacen, uno cierra los ojos, inclina la cabeza y ora. Allá en cualquier lugar del mundo donde nos están escuchando o están mirando la programación, querido amigo, querida amiga, quien quiera que tú seas, si en el pasado caminaste con el Señor y te retiraste, te apartaste de Él, y si ahora tú decides acercarte a Dios por amor a tu familia, por amor a ti mismo o a ti misma, entonces levanta la mano donde tú estés, señalando así que a partir de ahora tú decides caminar otra vez en el nombre de Cristo. Estamos enfatizando los padres porque si papá y mamá se consagran, qué bendición, qué maravilla será el hogar. Cuando el Santo Espíritu se derrame en los padres, la bendición llegará hasta los hijos. Querido Padre Celestial, levantando nuestras manos le reconocemos nuestro Dios y nuestro dueño. Señor, gracias por darnos a Cristo. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, por su sangre derramada. Pero gracias por aquella mañana gloriosa cuando se levantó de la tumba. Gracias por el Santo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego por estas personas que han pasado al frente, que aunque estuvieron lejos de usted, han tomado la decisión de acercarse otra vez, de vivir para usted, de vivir en el nombre de Cristo, manifestar el carácter de Cristo, manifestar el Santo Espíritu en sus vidas e involucrarse con usted, con el Espíritu y los ángeles y nosotros en la obra de salvación para las almas. Padre amado, Santo Dios, cámbienos y transfórmenos por su Espíritu. Instrúyanos en su palabra, habilítenos y capacítenos con su amor, su misericordia y su gracia, Señor. Conviértanos en personas nuevas. Que el enemigo no tenga parte en nuestra vida. Lávenos con la sangre de Jesús. Perdone nuestras faltas y pecados. Conviértanos y transfórmenos. Haga de nosotros personas arrepentidas,
que no haya mentira ni engaño en nuestra vida. Ponga en nosotros un corazón como el corazón de Cristo. Ponga en nosotros su espíritu y haga posible que nuestra boca se abra para pedir perdón a los que nos ofendieron, pero también a los que nosotros ofendimos. Que nos entreguemos a usted, que nos sometamos a usted, que vivamos para su honra y su gloria. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.